esta asamblea entonces se constituyó, se convirtió en una asamblea constituyente a llevar a cabo esto. No, la asamblea constituyente, una asamblea constituyente, por supuesto este es mi criterio, una asamblea constituyente puede convertirse en una legislativa, pero claro, no una legislativa en una constituyente. ¿No es el caso de este? No, porque una asamblea constituyente, como su nombre lo indica, se constituye para aprobar una constitución. En este caso, el proceso de reforma es un procedimiento que está autorizado para hacerlo para una asamblea legislativa normal. Sin embargo, hay otros que te dicen, no, al estar tocando uno de los principales mecanismos de defensa, esto debía haber sido por una asamblea constituyente. Entonces tenés como las dos visiones, pero al final de esto, y yo creo que esos son las reglas. ¿Y quién tiene la razón? O mejor dicho, ¿quién tiene el mejor argumento para sostener hasta ahorita, que lo que se ha hecho es lo correcto? Hasta ahorita, bueno, tienen la mayoría, y esto, si alguien cree que esto no ha seguido, pues está la instancia correspondiente, que es la Sala de lo Constitucional, que es al final quien tendría la última palabra para determinar si lo actuado es correcto o incorrecto. Y creo que no hay que tenerle miedo al proceso de reforma, más una reforma que tiene más de 40 y pico de años. Sigo creyendo que las condiciones sociales, económicas y políticas del constituyente del 83 han variado. Los diseños constitucionales que se dieron, no solo para elecciones de segundo grado, no solo para privilegiar, dijéramos, la hegemonía de la parte partidaria. Hay que reflexionar, ¿seguirá siendo el mecanismo de la representación el más adecuado o querés una democracia más directa, participativa de la ciudadanía? Son temas que hay que ponerlos sobre el tapete. Bueno, el vicepresidente de la República hizo un proyecto de reforma de más de 218 artículos, que es el único que conocemos, porque desconocemos si existen otros proyectos o no, pero el único que conocemos era el que había hecho el doctor Félix Ulloa. Por lo tanto, abre la puerta, y era lógico que si reformaron el 248 era porque iba a venir una serie de reformas. Hay quienes discuten, Ernesto, y dicen, mire, debería de hacerse de una sola vez como lo presentaba el doctor Ulloa, un proyecto completo. Otros dicen... ¿Consensuado? Sí, o por lo menos discutido con la mayoría de los sectores. Otros dicen, no, mire, estas van a ser reformas puntuales, en la medida en que se vayan dando los hechos, van a ir presentando esas reformas. ¿Dictadas por quién? Bueno, ¿no es por el poder político. No, no es ahí donde está el temor, porque tú bien decías, bueno, si es que vamos a estar sujetos a un modelo de gobernabilidad o de Estado representativo, y pasamos a un participativo donde sea la población la que verdaderamente dé respuesta a sus necesidades como tal, ¿no es ahí donde está entonces, digamos, el gran desafío para este país, para comprender hacia dónde puede ir, digamos, este relato jurídico que se tiene ahora? Porque el relato obviamente radica en que tú das una versión frente a otra política, y hay una entremezcla de términos que al final el salvadoreño creo que está más entretenido, está más preocupado, está más preocupado por ir el día a día. Pero ¿y la comunidad jurídica? Esa es, bueno, a esa pregunta hay que contestarle a los colegas. Creo que la defensa del Estado de Derecho nos corresponde principalmente a los abogados, independientemente de que todos tengan derecho a una opinión, pero se supone que los que nos llamamos abogados, los que nos osamos a encaramarnos un título, creemos que somos los llamados. En este tema vas a encontrar diversidad de opiniones. Está la sustancia, está el documento jurídico, pero que también tiene un verso político, ¿no? Por supuesto. Y eso fue parte del cierre del bloque anterior, donde tú me decías, las cosas ya están y hay que verlo política. Detrás de todo esto está un tema, y vamos a entrar a ese otro, que es la deuda política. Pues el punto por el cual se argumenta, bueno, para poderla quitar, que es una necesidad o un anhelo de la población y hay que satisfacer ese anhelo, hay que eliminar el artículo 210 de la Constitución, ¿cierto? Sí. ¿Hacia dónde nos lleva? A ver, solo cierro con lo último que se quedó planteado, Ernesto. En todo contexto
en que se desarrolla una constitución hay grupos de poder, hay poderes fácticos que van imprimiendo a los políticos de turno. Esta constitución se desarrolla en un contexto de guerra, es decir, con lo que eso significaba. Si tú ves cómo está estructurada la parte dogmática donde se contemplan todos los derechos y la parte orgánica de la Constitución, ves cómo hay un privilegio hacia los partidos políticos y lo continúas hasta este momento. O sea, el diseño constitucional, que es contra lo que yo estoy totalmente en contra, que hay que analizar los diseños constitucionales para elegir funcionarios de segundo grado. Seguirán siendo, la gente tiene un hartazgo político contra los partidos políticos, con o sin razón, tienen una mala percepción. Sin embargo, cuando tú ves la Constitución, el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Entonces, habrá que rediseñar. Ese será el único mecanismo para ostentar y para alcanzar el poder. Es de las discusiones que vas a tener en este tipo de programas. Cuando se interprete el artículo 85 de la Constitución por esa sala que para unos es buena, para otros es mala, y va a haber una serie de discusiones, bajo el argumento interpretan de una manera extensiva y dicen, miren, va. Y permitieron. Y yo no vi a nadie, con excepción de pocas voces de los que nosotros nos pronunciamos en su momento, que no era el mecanismo de estar reformando la Constitución por sentencias jurisdiccionales. Porque sigo insistiendo, aunque no les guste a los señores magistrados de la sala, pero no tienen esa facultad de interpretación. La Constitución no les da esa facultad, porque bajo ese mote de la interpretación, aquí se han dicho cosas, Ernesto, muchísimo más allá. Y el precedente que se sienta para que otro llegue también con las mismas ganas de poder interpretar a... Y no lo hicieron, pues. Y no ya lo hicieron, pues. Quiere decir que lo que antes era bueno, ahora no es bueno. Es un argumento para decir, acéptamelo, porque si antes lo aceptaste... A mí me enseñaron en reglas básicas de cuando uno estudia Derecho, dos formas, ¿verdad? Nos dan reglas de interpretación. La primera regla de hermenéutica jurídica que le enseñan a un estudiante de Derecho, no digamos un abogado, es la literalidad. Lean el artículo 19 del Código Civil, donde les van diciendo cómo. Yo, en mi época de catedrático de la universidad, yo no concebía que un estudiante de Derecho, ya no digamos un abogado, no se sepa de memoria del artículo 1 al artículo 50 del Código Civil, porque ahí se establece qué es la ley, cómo se hace la ley, el proceso de formación que tanta falta hace en este momento, cómo se interpreta y cómo se deroga. Si eso no lo entienden, pues lo veo muchísimo difícil de poderles explicar cuál va a ser el futuro de este país. Y es ahí donde los abogados, donde los jueces de este país deberían de reflexionar, de verdad deberían de reflexionar hacia dónde queremos llevar esta. Ustedes son el garante del balance de poder. ¿Qué razón tienen de existir los artículos 19 y 20 del Código Civil salvadoreño? O sea que la ley está bajo interpretación, aún su tenor literal. No, a ver, hay que distinguir lo que es la interpretación de la lectura comprensiva de los textos. Por supuesto que los jueces no son, dijéramos, mecánicamente, es decir, agarra la norma y la pone. Ahí está el artículo 19. Esa es la primera regla, y mira cómo se llama el acápite del Código Civil, que dicho sea de paso, tiene más de 200 años ese código que todavía nos sigue rigiendo. Por ahí salió alguien diciendo que iban a modificar en 3 meses el Código Civil, semejante barbaridad cuando este código tiene el estilo de don Andrés Bello. Pero bueno, necesitamos una hora para explicar. Esta regla de interpretación es la que nos dice a los abogados, pero más que todos los abogados, a los jueces, que son los encargados. Dice que cuando la ley es clara, no se desatiende el tenor literal sobre pretexto de consultar su espíritu. Es decir, si una ley es clara, y te pongo el artículo 85 de la Constitución, te decía, el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. El único, o sea, para mí la palabra único. Aplicando esa, no, véalo ahí, mira. El sistema es plural y se expresa por que son el único instrumento para el ejercicio del poder
en la representación del pueblo. ¿Qué interpretación puedo tener yo para darle cabida a las candidaturas no partidarias? ¿Cuál puede ser? Y por eso te digo, esta es mi interpretación, soy un hombre muy exegético, muy literal, porque bajo la normativa de interpretar lo que no se quiere interpretar, aquí hemos visto muertos botando basura en la Asamblea Legislativa, Ernesto. Entonces, cuando yo ataco el tema es porque la literalidad, y cierro con esto, tan tengo fundamentada mi posición que si tú lees el artículo 235 de la Constitución, eso no lo digo yo, ahí está escrito, que viene a reafirmar el tema de la literalidad en la aplicación de la Constitución. ¿Qué dice el 235? Ya lo vamos a poner ahí en pantalla. Ponerlo. Ahí está. Pero te dice, todo funcionario, Ahí más está. o menos, todo funcionario, civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, dice, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República. Imagínate, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto. Es decir, a lo que dice la norma, cualquiera que fueran las leyes o decretos. Decime si eso no es, con solo que aplicaran esa disposición, se acaba la discusión. Sin embargo, bajo esos motes de las interpretaciones, aquí se hicieron cosas, abrieron puertas más grandes que las de catedral, que ahora que se cambió la línea jurisprudencial y la correlación de fuerzas en la Corte, hoy no gusta. ¿Tú crees que, de acuerdo a la misma experiencia y olfato que tú tienes, es necesario llegar hasta ahí? No tengo la bolita mágica. Sí. Lo que yo sí creo, Ernesto, ¿qué intuyes? Que tú tampoco te puedes cerrar a que la Constitución queda permanente. No puedes condenar a futuras generaciones. O sea, lo que pasó en el 83, los diseños que en el 83 eran válidos, tal vez ahora ya no lo sean. Lo que sí requiere una seria, fuerte discusión. Por ejemplo, la primera reforma que se da después, no la primera, pero quizás la más importante en 1999, cuando se le reconoce el derecho a la vida del que está por nacer. Es decir, que en el país, el que está por nacer tiene el derecho del nascituro, así se le conoce. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución te garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Esa fue una discusión muy grande, pero que ameritaría, dijéramos, mayor análisis. Y quiero terminar con esto. Creo que estos espacios van a abrir la posibilidad para ir discutiendo reformas puntuales en un momento determinado. Sobre todo para saber los alcances que ha tenido esta nueva visión que se proyecta a través de Invest y sobre todo también en la concreción, digamos, más evidente de nuevas inversiones en el país. Cuéntanos un poquito. Así es. Bueno, primero que todo, comentarle a la población qué es Invest. Invest es la agencia promotora de las inversiones y exportaciones del Salvador. Si bien nosotros no somos la casa encuestadora o quien tiene las estadísticas macro, es decir, los números macro de país, pero nosotros impulsamos para que esos números macro trasciendan, para que crezcan. Ejemplo de ello son los avances que estamos teniendo en inversión, en promoción nosotros del trabajo proactivo que se está haciendo. Porque hay una gran diferencia entre el trabajo reactivo y proactivo. Si nosotros trabajamos solo reactivamente, estamos esperando que el inversor quiera venir a El Salvador a invertir. Pero el trabajo proactivo es salir nosotros a buscar también a ese inversor que queremos que venga al país, con trabajo de calidad, con tecnificación digna, con avances tecnológicos, que es lo que queremos posicionar como país en este momento. Claro, sin despreciar a la industria tradicional. Entonces, estamos viendo un auge muy grande dentro de Invest, de empresarios que están con una gran intención de invertir y inversionistas que ya invirtieron y que ya son inversiones que están certificadas. Nosotros las certificamos desde Invest y entonces ahí podemos ver el margen de diferencia entre el dato macro, es decir, cuál es la inversión extranjera directa. Por ejemplo, para 2023 alrededor de 760 millones de dólares, pero desde Invest es un porcentaje el que se cumplió. Nosotros lo que queremos llegar a hacer de ahora en adelante es que todo lo que se impulsa a través de Invest vaya generando mayor crecimiento de las inversiones y sí seamos un diferenciador para catapultar las inversiones en El Salvador. Somos una ventaja competitiva a partir de este escenario, este clima de seguridad que ofrece el país frente a la región,
o cómo están esos parámetros de competitividad, porque ese es un punto que a lo largo de los años se ha venido, desde luego, comparando, ¿no? Sí. Como el país siendo tan inseguro, obviamente no teníamos mucho, pero ahora que estamos en un clima, creo que llevamos alrededor de casi de 2 años ya con un clima bastante favorable para un inversionista, realmente podemos hablar de un nuevo horizonte en concreto. Totalmente. Y nosotros podemos tomar en cuenta la historia de Centroamérica, por ejemplo. Podemos ver los diferentes países de Centroamérica. Unos han tenido guerras civiles, como nosotros, por ejemplo. En algunos casos ha durado 36 años, en otros casos ha durado 11, 12 en el nuestro. Otro país tuvo una de 44 días, otro no tuvo. Pero sus inestabilidades en estos países, a pesar de no haber tenido una guerra civil, o los que han tenido 36, 11, 12 y el de 44, evidentemente, los empresarios históricamente, en décadas anteriores, observaban todos estos movimientos tal cual los observan hoy en día. Y en aquel momento decían, ¿en cuál de todos estos países encuentro mayor estabilidad? Evidentemente en el país que tenía menos conflicto, en el que tenía más estabilidad, y ahí depositaban sus inversiones. Hoy, El Salvador es ese país. Hoy El Salvador tiene ese ecosistema que cualquier empresario va a ver favorable, no solo por los incentivos fiscales, y es como dato que yo siempre platico con los inversionistas, no solo es tema de incentivos fiscales, además de la seguridad que se tiene, además del clima que se vive, la seguridad jurídica aparte, pero también es la demanda latente que existe en El Salvador. Ese es un punto importante que secunda mi pregunta anterior. Es decir, pueden haber todas las condiciones, es decir, pero el inversionista necesita, un tema clave es la seguridad jurídica, es decir, no me van a cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana. Exactamente. ¿Es el caso, no es? Sí, pero más allá de eso también es la demanda latente que se tiene en el país. Por ejemplo, tomemos como ejemplo el sector turístico. El sector turístico ahorita hay alrededor de 10,000 camas de hotel que no se logran cubrir. Tenemos un déficit en la oferta. ¿Qué vemos nosotros como resultado? Precios altos en la oferta actual. Es decir, hay hoteles con precios bastante altos porque la oferta es poca en el país, que no se logra cubrir. Cualquier inversionista, empresario, que ya vienen muchos hoteles en cola de momento, que van a venir a establecerse, algunos ya están comenzando operaciones, otros van comenzando con primeras piedras y otros ya un poquito más a futuro, pero todo ese espacio entre el déficit de oferta y la alta demanda que se tiene es un espacio de éxito para cualquier empresario. Ahora, tocando el tema puntual de la seguridad jurídica, todos los empresarios, aquí nosotros tenemos una ley que ampara las inversiones en El Salvador, la ley de seguridad jurídica. Nosotros tenemos estabilidad jurídica, nosotros tenemos una ley que le deja al inversionista, dependiendo del monto que él va a invertir o ella va a invertir, se le deja establecida las reglas del juego de este momento en cuanto a tributos. Entonces, el inversionista puede estar seguro de eso. Ahora, ya tocando temas políticos, ya tocando temas de Asamblea Legislativa, tocando temas de cambio de leyes, que son para mejorar y promover la inversión, no para lo contrario, el inversionista está muy claro y está muy seguro. ¿Por qué? Porque para que existan cambios tan grandes en este país, diferentes a los que se están viviendo hoy en día, es decir, para darle vuelta de nuevo al panorama, tendría que tener una oposición supermayoría en la Asamblea Legislativa. Y ahorita, de pasar de la aprobación que tiene el presidente a darle vuelta completamente y llegar a una supermayoría en la Asamblea Legislativa es prácticamente... faltan décadas. ¿Qué tipo de inversión es la que requiere el país desde tu, digamos, perspectiva, desde tu experiencia, ahora que estás al frente? Sé que también tu preparación académica está, digamos, concatenada en eso. ¿Qué tipo de inversión y cuál es, digamos, el interés que tú ves cuando conversas con esos empresarios, por ejemplo? ¿En qué quieren invertir? Excelente. Hay muchos sectores que orgánicamente se han dado, y cuando digo orgánicamente me refiero que por sí solos han surgido. Tenemos un sector aeronáutico, por ejemplo, un clúster que se ha formado por sí solo, es decir, la intención de los salvadoreños ha nacido por sí solo. Tenemos Aeroman, tenemos Air Support Group, tenemos otras empresas que brindan servicios aeronáuticos que también se ha aparejado con intención de nuevas inversiones. Yo recibía, por ejemplo, a un salvadoreño diáspora que se fue hace muchos años, se tecnificó, estudió, se licenció en Estados Unidos y ha puesto una empresa en Estados Unidos para fabricar simuladores de vuelo, para los entrenamientos. Exitoso completamente. Quiere venir a montar la fabricación de esos simuladores a El Salvador.
pero él sin saber que existe ya un clúster aeronáutico en El Salvador. Entonces todas estas empresas de ese clúster se han ido formando orgánicamente. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Emitir una ley de innovación y manufactura tecnológica que le da todavía extra impulso a esa ola que ha surgido orgánicamente. Ese es un sector. Autopartes o manufactura en general es otro sector que se está posicionando en El Salvador de interés afuera, es decir, de inversionistas internacionales que quieren venir a poner sus fábricas en El Salvador. Entonces, manufactura, tecnología, turismo, porque las cifras de demanda, y era lo que hablaba hace unos minutos, están latentes. Tenemos 3.9 millones de personas que visitaron El Salvador el año pasado, 3.5 en el 2023 millones, cada año va creciendo. Esto garantiza una demanda real, palpable, que puede tener cualquier comercio, hotel, industria turística, gastronomía, entretenimiento, que va a tener al cliente a la orden del día. Nosotros el año pasado apoyamos a una organización que se llama Impact Hub acá en El Salvador, que aglutina diferentes startups salvadoreñas para ir a un congreso de financiamiento y un congreso de exposición a más de 70,000 personas a Portugal. Ellos fueron y como éxito de esa visita ya han capitalizado $10 millones estas startups salvadoreñas, porque el nivel de escalabilidad que existe en ese sector en El Salvador es enorme. ¿Por qué? Tenemos el caso de éxito de Hugo, por ejemplo. Hugo comenzó con una inversión aproximada de $50,000 y tuvo una salida del negocio, una venta de negocio de 150 millones. Entonces, ¿por qué? Porque viene la empresa grande, ve el posicionamiento y la escalabilidad de Hugo en El Salvador para trascender a otros países, lo compra. Ese potencial lo tiene todo startup que nace en El Salvador.